esta tarde. Y sin embargo, fíjense bien, ninguno de estos importantes personajes, por más ilustrados y por más importantes que han sido, han logrado consenso ni armonía en este intrincado tema, Así que, mis queridos amigos, permite el Señor que nosotros podamos lograr consenso. Yo creo que con la ayuda de Dios sí, porque a diferencia de estos intelectuales, a nosotros no nos está guiando puramente la razón, sino que nos está guiando la sabiduría divina, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista bíblico, cuando hablamos de libertad, hablamos del don con el que Dios, miren, ha privilegiado a sus criaturas. Es un privilegio tener libertad, con el cual, con ese don, estas tienen la capacidad de elección. Es decir, si no hubiese libertad o no hubiese libre albedrío, no pudiéramos elegir, no tuviéramos esa capacidad. Es decir, que no pudiéramos tener la posibilidad de elegir entre el bien y entre qué cosa, el mal. Si Dios nos hubiese creado autoprogramados solo para elegir lo bueno, nos hubiese creado como robots o como títeres o como marionetas, pero Dios no nos creó así. Dios nos creó con la facultad de elegir entre el bien y el mal. Por más malo que sea el mal, Dios permite que elijamos. Y por más bueno que sea el bien, incluso Dios permite que hasta que lo despreciemos. Por más bueno que es el bien. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una subordinación irracional a su soberanía. Dios quiere una subordinación por amor, una subordinación voluntaria, deliberadamente. ¿Ok? A esto lo llamamos libertad moral o libre albedrío, a la capacidad que tenemos de elegir entre lo bueno y lo malo. Miren aquí este importante raciocinio. Dios no anula la voluntad de sus criaturas. Miren, Dios no anula la voluntad de sus criaturas. Es decir, no nos maneja como marionetas o títeres o nos programa como si fuéramos robots. Dios no hace eso nunca. Ahora yo pregunto, ¿Dios puede hacerlo? Dios lo puede hacer porque Dios puede hacerlo todo, hermano. Usted no diga que Dios no puede obligarnos a nada. Dios sí puede. Porque es que Él es Dios, Él es el que manda. Él es soberano. Imagínense usted si Dios no pudiera hacer algo. Dios puede hacerlo todo. Pero Dios nunca en su naturaleza va en contra de sus principios. Y Él estableció el libre albedrío como un principio. Y como Dios quiere que obedezcamos sus leyes, para que obedezcamos, Dios nos da ejemplo. Y nosotros lo que hacemos es seguir ese ejemplo. Entonces, ¿por qué Dios no nos obliga? Porque Él estableció una ley universal, un principio universal, que es la ley del libre albedrío. Y Dios, por su infinita soberanía, nunca va en contra de ese principio, aunque pudiera hacerlo porque Él es Dios. Aunque Dios es soberano, todopoderoso, dueño absoluto del universo y regidor de todo, Dios lo rige todo, todo está en manos de Dios. Miren, qué hermoso es esto. Dios se goza y se alegra en que sus criaturas, deliberada y voluntariamente, opten y lo elijan a Él. Es decir, Dios no nos obliga a que lo busquemos. Dios no nos obliga a que vayamos a Él. Dios se goza y se alegra en que nosotros voluntariamente lo elijamos a Él. Andemos por sus caminos y respetemos y obedezcamos por amor sus leyes y sus consejos. Eso es realmente lo que busca Dios. Y qué maravilloso es que Dios sea nuestro Dios, porque yo no me imagino a otro Dios diferente al Dios que tenemos. Yo no me lo imagino. Y por eso Dios es Dios, porque Dios no hace lo que le da la gana. Dios hace lo que su sabiduría le dicta que debe hacer, porque Dios no se puede equivocar nunca. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Miren lo que dice este autor, que realmente es un licenciado en letras, que me pareció una definición muy interesante acerca del libre albedrío. Dice aquí el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos, miren, a presiones, necesidades o limitaciones o incluso predeterminación divina. Que el hecho de que elijamos la salvación fue porque Dios nos eligió para que nos predestinó para que elijamos la salvación, como hay muchos conceptos por ahí. O el hecho de que no elijamos la salvación es porque Dios no nos eligió para elegir la salvación. Ahí está ese concepto. Más adelante lo vamos a desarrollar. Pero nosotros no obramos porque estamos presionados o por necesidades o por limitaciones, incluso por predeterminación divina. Así no obramos nosotros. Dios nos dio libre albedrío. Entonces, el libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, por supuesto, tiene sus implicaciones éticas y morales, porque de acuerdo a lo que hagamos va a tener repercusiones éticas y morales. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones. Miren esto. Lo que hagamos no nos exime de nuestras acciones. ¿Por qué nosotros somos responsables de nuestras acciones? ¿Por qué tenemos libre albedrío? Si no tuviéramos libre albedrío, no fuéramos responsables de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque fuimos programados para obrar y actuar de determinada manera. Es decir, que si yo cometo un asesinato, si yo no tuviera libre albedrío, entonces yo no soy responsable de ese asesinato. Porque es que yo fui programado para llevar a cabo ese asesinato. Entonces, yo creo que las leyes no existirían si no existiera el libre albedrío. Las leyes existen porque existe el libre albedrío y porque hay que regular ese libre albedrío. Porque nos vamos a dar cuenta que si el libre albedrío no se maneja bien, deja de ser libre albedrío y se convierte en libertinaje. ¿Ok? Que nos induce a hacer lo malo siempre. Entonces, el libre albedrío tiene implicaciones éticas e implicaciones morales porque tiene repercusiones en el individuo. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si sus acciones son acertadas o si son contadas como errores. Pero somos responsables de lo que hacemos. San Agustín de Hipona, uno de los máximos exponentes del tema del libre albedrío, sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. Entonces, en este sentido, es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o para obrar mal. Pero entonces él hace una claridad aquí que es donde me quiero centrar. No obstante, él distingue que lo que se considera como libre albedrío, miren, escuchen bien esto, es el buen uso de esta libertad. Y aquí estamos desenmarañando el problema. Lo que es libre albedrío, según Agustín de Hipona, es el buen uso que hacemos de la libertad. Entonces, de esta manera, tenemos que el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y miren, y la libertad consiste en el buen uso que hacemos del libre albedrío. ¿Cómo les parece a ustedes? Ahí está la diferencia entre el libre albedrío y la libertad que tenemos. Por causa de la libertad, yo hago buen uso del libre albedrío. Es decir, yo no voy a hacer con el libre albedrío lo que a mí me venga en gana. No, yo voy a usar bien el libre albedrío. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta que se llama libertad, que me va a inducir a mí a hacer buen uso del libre albedrío. Porque si yo no hago buen uso del libre albedrío, entonces yo me estoy reduciendo
estoy reduciendo la capacidad de libertad cada vez más. Miren, por cada decisión buena que yo tomo, amplío mi libertad. Por cada decisión mala que yo tomo, reduzco mi capacidad de libertad. Cuando Adán y Eva pecaron, redujeron su capacidad de libertad por causa de la desobediencia, porque no supieron utilizar el libre albedrío, lo utilizaron mal y trajo consecuencias nefastas sobre ellos y sobre la humanidad. Entonces, tenemos la libertad y por causa de la libertad hacemos buen uso del libre albedrío. Dios nos dio la libertad para hacer buen uso del libre albedrío. Entonces, en estos momentos, teniendo claro el concepto de libre albedrío y de libertad, veamos algunas nociones de libre albedrío según algunos conceptos filosóficos. Entonces tenemos el concepto determinista o el determinismo. Y ese concepto básicamente dice que todo en el universo, todas las cosas en el universo actúan por una causa. Todo está predeterminado en el universo. Todo está determinado en el universo. Para este pensamiento filosófico, el libre albedrío no existe. No existe. ¿Por qué? Porque si yo maté a alguien es porque yo fui configurado para matar a alguien. Si yo soy como soy fue porque fue determinado para que yo sea como soy. Entonces, el determinismo dice que hay determinismo ambiental, que dice que las personas son determinadas de acuerdo al ambiente en que crecieron. Está el determinismo biológico. Por ejemplo, si mi papá fue un borrachón, lo más probable es que yo sea un borrachón. Si mi papá fue un pobre hombre sin aspiraciones, lo más probable es que yo sea un pobre hombre sin aspiraciones. Ese es el determinismo biológico o el determinismo genético. Entonces, para esta filosofía, para este pensamiento filosófico, no existe libre albedrío porque todo lo que yo hago está determinado por una causa. Y lo que yo hago realmente es una consecuencia, es un efecto de esas causas. Entonces, para este pensamiento, el libre albedrío está nulo. Ahora, el problema con este pensamiento es que si no existe el libre albedrío y yo estoy determinado para ser X, Y persona, entonces yo no tengo por qué forzarme por ser mejor cada vez. Por ejemplo, si mi papá es un pobre, miserable hombre borrachón, y si yo determinadamente tengo que ser como mi papá, ¿yo para qué me voy a esforzar para ser mejor que él si no voy a poder serlo? Porque ya yo estoy predeterminado para ser como mi papá, biológica y genéticamente. Pero vemos que no es así, porque eso en la práctica no se cumple, porque conocemos muchas personas, hijos de hombres borrachos, alcohólicos, que salen adelante y forman hogares fantásticos y se superan maravillosamente y nos dejan callados y nos dejan sorprendidos. Y vemos niños que crecen en ambientes hostiles, ¿verdad? En ambientes sumamente pobres, ¿verdad? Entre comillas, con menos capacidades que otras personas para llegar a determinada meta. Pero vemos que esos niños no están limitados por su medio ambiente, sino que salen adelante. Y se superan incluso más de los que tienen todas las condiciones para ser mejores. ¿Por qué? Porque esto supone que tenemos libre albedrío. Y no como sostiene el determinismo. ¿Yo para qué me voy a esforzar si al fin y al cabo me voy a morir? ¿O yo para qué voy a ir al médico si al fin y al cabo el determinismo dice que yo me tengo que morir de cáncer porque mi abuelita murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, entonces yo tengo que morir de cáncer porque biológicamente estoy determinado? Ahora, aunque haya cierta predisposición genética o biológica, la buena noticia es que nosotros, como disponemos de libre albedrío, de libertad, podemos modificar esas condiciones para ser mejores. Esa es la buena noticia que nos da el Señor. Bueno, sigamos adelante. El indeterminismo dice que bueno, no existe una línea causal que lleve a los acontecimientos a depender entre sí de manera necesaria.
Es decir, no necesariamente tiene que existir el libre albedrío. Se contempla la intervención del azar y se acepta el libre albedrío del ser humano, pero no necesariamente dice, no todo está determinado, pero lo que sucede ocurre por el azar. Fíjense que son dos extremos. El determinismo dice, no, todo está predeterminado. Es como tomar un reloj, darle cuerda y que el reloj ande. Predeterminar todo. Pero el indeterminismo dice, no, a mí no me interesa si existe o no existe el libre albedrío. Lo que ocurre, ocurre porque sí. Y yo no necesito explicar todo lo que ocurre. Ni necesito saber si existe o no existe el libre albedrío. Incluso, muchas cosas ocurren por causa del azar. Porque simplemente tienen que ocurrir. Y tampoco es así. Porque sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque no es un dictador en el universo. Es un Dios que maneja sus asuntos, los maneja con amor, con soberanía, pero que a todos nos ha dotado de libertad de elección. Es un Dios que no se contradice, es un Dios lógico, consecuente, es un Dios sabio. No es un Dios griego o egipcio, que son esos dioses sádicos que manejan el mundo de ellos de forma dictatorial, con tiranía, etc. Entonces, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Nuestro Dios no es un Dios de azar, es un Dios de plan, es un Dios de orden, pero tampoco anula la voluntad nuestra. No hay nada predeterminado. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene es un anhelo, es un propósito, y Él quiere que nos ciñamos a ese propósito, a ese anhelo, a ese sueño que Él tiene con el ser humano. Y bueno, esta es otra corriente filosófica, el compatibilismo, que busca casar los dos conceptos. Bueno, es posible, dice el compatibilismo, que exista el libre albedrío, pero también es posible que no exista. A mí no me importa, cualquiera de los dos está bien. Entonces, lo que busca asociar son las dos cosas, pero tampoco es muy claro en el concepto de libre albedrío. ¿Por qué? Porque dice aquí, la libertad puede estar presente o ausente en situaciones por razones no metafísicas, es decir, por razones que no están más allá de los conceptos humanos, sino que están más allá de los conceptos divinos. Entonces, puede que exista, puede que no exista, y son mutuamente compatibles, y es posible creer en ambos sin ser lógicamente sostenibles. Entonces, es un concepto bastante ambiguo con el tema del libre albedrío. Y existe pues el compatibilismo del que hemos venido hablando, que dice incluso si el determinismo causal es verdadero, podemos tener libre albedrío. Es decir, que incluso si todo estuviera determinado, también podemos tener libre albedrío, dice el compatibilismo. Pero el incompatibilismo, que se divide en dos ramas, la libertaria, que sostiene que al menos a veces disponemos de libre albedrío, y la eliminativista, que dice que defiende que carecemos de libre albedrío, atrapados como estamos en el determinismo, ¿verdad? Últimamente, el incompatibilismo termina diciendo, si el determinismo causal es verdadero, no tenemos libre albedrío. Estamos entonces retenidos en un universo en donde está todo determinado, por lo tanto, todo lo que hacemos es consecuencia de una causa, es efecto de una causa, porque todo está programado para que funcione y para que actúe como actúa. Si yo soy cristiano es porque fui programado para ser cristiano. Si soy budista fue porque fui programado para ser budista. Si soy tal cosa fue porque fui programado para ser tal. Eso es lo que básicamente trata de transmitir el determinismo. Entonces, aquí la pregunta no está basada en esos puntos filosóficos o en esos pensamientos filosóficos acerca del libre albedrío. Aquí la pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto al libre albedrío? ¿Qué dice? Porque de acuerdo a lo que diga la Biblia, eso es lo que nosotros vamos a creer, ¿sí o no? Aquí nosotros no vamos a creer ni en Sócrates, ni en San Agustín, ni en Santo Tomás, por más lógicos que suenen. La Escritura tiene la última palabra. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Somos o no somos libres para elegir entre el bien y el mal?
desde el punto de vista bíblico? ¿Será que Dios, por ser Dios y por ser todopoderoso, ya lo tiene todo controlado y ha determinado y más aún predeterminado el destino de todas las cosas, incluyendo a los seres humanos? Bueno, eso podría ocurrir si alguno de nosotros fuéramos Dios. Pero Dios, como es Dios, Él no hace esas cosas, ¿verdad? ¿Es real o es una ilusión el libre albedrío? Es decir, ¿es verdadero o no es verdadero el libre albedrío? ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? Bueno, veamos algunas premisas. En primer lugar, por el simple hecho de que existe el pecado, escuchen bien, el libre albedrío existe. Partan de ese pensamiento primario, mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Soledad. Partan de ese pensamiento primario. Si existe el pecado, por consecuencia el libre albedrío existe. ¿Sí o no? Porque para Dios hubiese sido más fácil programarnos solo para elegir el bien. Si hubiese ahorrado tanto problema. Pero es que Dios no quiere una devoción programada. Dios quiere una devoción y una elección libre, voluntaria. Entonces, el primer argumento que tenemos para determinar si existe o no existe el libre albedrío es que el pecado existe, porque Dios es un Dios lógico. Dios no va a permitir una cosa cuando sabe que esa cosa lo que va a traer es más problemas. Pero fíjense, a pesar de que va a traer tanto problema, Dios permite el libre albedrío. Si yo fuera Dios, escuche bien esto, y me pusieran a elegir entre crear personas autoprogramadas para hacer solo lo bueno o crear personas para que me sirvan voluntariamente, yo digo, bueno, yo elijo la primera opción, yo me voy a evitar tanta fatiga. Pero eso lo digo yo como ser humano. Pero es que, querido, Dios es Dios y por eso Dios es amor y por eso Dios es soberano, porque Dios nunca va a actuar como nosotros creemos. Dios va a actuar conforme a su sabiduría de Dios, de eterno, de soberano, de dueño. Entonces, el pecado existe y si el pecado existe, es un indicio de que el libre albedrío existe. Incluso, y es avalado y aprobado por Dios el libre albedrío. De hecho, desde la perspectiva bíblica, el libre albedrío es un principio establecido por el mismo Dios. ¿De acuerdo? Miremos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Allá hay un indicio y ya hay una noción de libre albedrío. Miren, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo ahí obviamente son efectos del libre albedrío. La criatura que Dios creó perfecta se rebeló contra el gobierno de Dios. Ahora podemos decir, hermano, pero quizás Dios programó a Satanás para que pecara. No, Dios no lo programó para que pecara. Satanás pecó porque tenía libre albedrío. Hermano, pero entonces Dios no sabía que Satanás iba a pecar. Claro que sí sabía, porque él tiene una cualidad y esa cualidad se llama preconocimiento o presciencia. Él conoce de antemano el fin desde el principio, pero eso es otra cosa diferente. Una cosa es que Dios conozca cómo van a ocurrir los acontecimientos en cualidad y en calidad de Dios. Y otra cosa es que Dios predetermine para que todo ocurra como ocurra. Porque si Dios, miren, si Dios determinó que Satanás pecara, entonces Satanás no es culpable de haber pecado. Satanás pecó porque fue determinado por Dios. Entonces eso no tiene lógica ni tiene consistencia bíblica. Dios no se puede contradecir. ¿Ok? Entonces Satanás pecó porque existe el libre albedrío. Y por eso se rebeló.
Ezequiel 28, 15 y 16 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Él eligió rebelarse en contra de Dios. Y rebelarse contra Dios presupone el mal. Presupone el mal. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te tuve que echar del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, ¿en qué consistía la perfección de este querubín grande protector? Precisamente en eso, era perfecto, y por ser perfecto pecó. ¿Y por qué era perfecto? Porque tenía la facultad, tenía el privilegio, tenía el don de elegir. Y desafortunadamente eligió equivocadamente, según los dictámenes de su conciencia. ¿Dios sabía que iba a pecar? Sí, Dios lo sabía y lo conocía. A Dios no se le escapa nada. Pero Dios no es un Dios dictatorial. Aunque Él es soberano, no es un dictador. Y Dios simplemente ha permitido que el mal siga su curso. Siga su curso. Porque el mal se terminará destruyendo a sí mismo. Mire la sabiduría de Dios. Y podríamos decir esto de otra manera. Denle suficiente cuerda al gato y el gato por sí mismo terminará ahorcándose. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pecó. Decidió pecar. Dios no decretó que pecara. Dios no lo predeterminó para que pecara o lo predestinó para que pecara. No, él simplemente decidió. ¿Sabía Dios que iba a decidir así? Sí, sabía Dios que iba a decidir así. Pero miren el amor de Dios. Sabiendo que él iba a decidir así, sin embargo, Dios lo creó. Miren el amor tan grande que Dios tiene para sus criaturas. Mire lo que dice Elena de White comentando la situación de Satanás. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de su justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. Dice aquí, no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Esa es la postura respecto al pensamiento teológico de Elena de White. Dios da libertad a todos para que le sirvan voluntariamente. Satanás decidió últimamente y cada uno de nosotros estamos decidiendo y cada uno de nosotros va a decidir. Va a decidir. Tenemos libre albedrío. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Justificaba sus acciones. Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitan sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta traba, miren, para él la ley era una traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Y terminaron siendo esclavos de sí mismos. Satanás, cuyo propósito era sacarlos de la esclavitud que representaba y suponía guardar la ley, los esclavizó aún muchísimo más por la decisión rebelde en oposición abierta a la voluntad de Dios que tomaron ellos. En vez de ensanchar su libre albedrío, lo que hizo fue reducirse.
Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tomamos malas decisiones. Vamos reduciendo la capacidad de elección, vamos reduciendo el libre albedrío. Ahora, veamos otros textos que también son importantes y que atañen al tema en cuestión. Dios colocó en el jardín de Edén a la pareja. Miren, y Dios no las restringió de la posibilidad de que escogieran el mal. ¿Sí o no? Dios no las restringió de la posibilidad de que escogieran el mal. ¿Por qué? Porque Dios dotó a sus criaturas con el libre albedrío, con ese don extraordinario, con ese privilegio extraordinario. Cada decisión que usted toma lo hace basado en el don que Dios le dio, en el privilegio que Dios le dio. Por eso es que debemos usarla bien. Porque si no la usamos bien, se vuelve en contra de nosotros. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se dejaron seducir, fueron en contra de la voluntad de Dios y redujeron sus posibilidades de libertad. Génesis 2, 15 y 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él ciertamente morirás. Allá hay un indicio de libre albedrío, porque ellos estaban expuestos a la posibilidad de hacer contrariamente lo que Dios le había dicho. Y la prueba que tenemos es que ocurrió tal cual. Ocurrió de esa manera. Eligieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío, gozan de capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Incluso al mismo pueblo de Israel les dio la posibilidad de elegir el Señor. Deuteronomios 30, 15 y 16 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces Dios le dijo, mira, aquí está el bien y el mal, pero tú tienes que elegir. Yo no voy a elegir por ti. Yo lo único que te aconsejo es que elijas el camino del bien. Eso es lo único que te aconsejo. Pero yo no te voy a obligar, yo no te voy a forzar a que tú hagas algo que tú no quieres hacer. Ese es Dios. Nosotros, si fuéramos Dios, si lo hiciéramos. Si nosotros fuéramos Dios, si lo hiciéramos. Pero afortunadamente, y menos mal, como decimos en la costa, que nosotros no somos Dios. Porque andaríamos fulminando a la gente con el dedito. El que no esté de acuerdo conmigo, un rayo y lo mato. Lo destruyo, lo aniquilo. Afortunadamente no somos Dios, porque cada vez que cogemos rabia con la esposa, la mataríamos. O cada vez que la esposa coge rabia con uno, con una mirada botara rayos X y nos fulminara. Por eso no somos Dios. Y por eso Dios es Dios. Josué 24:15 tiene un indicio de libertad, de libre albedrío. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Miren, aquí está el término clave, escogeos. Hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Últimamente nosotros elegimos, y elegimos porque desde el punto de vista bíblico tenemos libre albedrío. Y usted dirá, hermano Enoch, pero la expresión libre albedrío no está en la Biblia. No está, esa expresión no está. Así como no está la expresión Trinidad. Pero no por eso no creemos que la Trinidad no existe. Todo lo contrario, el concepto está. Así que el concepto de libre albedrío es totalmente claro en la Escritura. Miren, si no existiera el libre albedrío, escuchen bien esto, Dios sería culpable de la existencia del pecado. Esto es muy interesante, ya que Él, en calidad de Dios, lo habría predeterminado o decretado. Entonces el pecado podría justificarse. Y el pecado es algo que no se puede justificar.
porque es un misterio. Pero si creemos que el libre albedrío no existe y que Dios ya tiene todo predeterminado, entonces el culpable de que el pecado existe es Dios. Entonces lo que estamos viviendo es en un circo. Un circo. Dios se inventó el pecado para venir a morir por el pecado. O sea, eso no tiene lógica. Y pasar sufrimiento por el pecado, eso no tiene lógica alguna. Otra razón que tenemos para considerar que el libre albedrío realmente existe es porque Dios, escuchen bien esto, para resolver el problema del pecado tuvo que encarnarse y morir por la raza humana. ¿Usted cree que si Dios no se tomara en serio el pecado y si él hubiese sido el autor del pecado, él hubiese usado este medio para resolver el problema del pecado? Créame que no, Dios hubiese buscado otra solución. O modificar la ley o hacer cualquier cosa, pero sabemos que Dios no es un Dios así. Dios respeta tanto su ley que para estar en armonía con la ley, porque la ley exigía, si me infringes tienes que morir. Y se toma en serio su ley, que vino a morir, porque solo con la muerte podría haber redención. Entonces, Dios se tomó en serio morir por la raza humana, que por esa razón llegamos a la conclusión, el libre albedrío existe. El libre albedrío existe. ¿Por qué existe? Porque Dios, para resolver el problema del pecado que existió por causa del libre albedrío, tuvo que tomar una decisión drástica. Y esa decisión drástica fue morir, encarnarse y morir por la raza humana. Si no existiera el libre albedrío, Dios hubiera resuelto el problema del pecado de una forma mucho más sencilla y práctica. De hecho, si no existiera el libre albedrío, el pecado no tendría por qué existir. Si no existiera el libre albedrío, yo creo que ese es el argumento más fuerte para confirmar que el libre albedrío existe. Que el pecado es una realidad. Y Dios, para resolver este problema, tuvo que implementar una solución drástica y extrema. Ese es el argumento más sólido que nosotros podemos tener para decir, hombre, definitivamente tiene que existir el libre albedrío. Porque es que si no existe el libre albedrío, lo que ha ocurrido es que Dios se armó un circo. Dios se armó una novela tragicomedia, como la Odisea o Troya o qué sé yo. Pero eso no es así, porque Dios es un Dios de cordura, Dios es un Dios lógico, Dios es un Dios de amor. Otra premisa que justifica que gozamos del libre albedrío es que Dios no destruyó a Satanás inmediatamente pecó. Fíjense, ¿Dios pudo haberlo hecho, sí o no? Claro. Ni aniquiló a la pareja inmediatamente incurrió en desobediencia, sino que ha permitido que el pecado se extienda hasta los límites de nuestro tiempo y alcance el colmo, que en su sabiduría Dios sabe que tiene que llegar el pecado. Si no tuviéramos libre albedrío, Dios a la primer error de Satanás lo hubiese aniquilado. Y Dios hubiese aniquilado como podemos hacer nosotros, como queremos hacer nosotros con nuestra esposa. O con aquellos que nos llevan la contraria a veces, ¿no? Aniquilarlos. Y decimos nosotros que si tuviera un poder. Así decimos nosotros. Pues yo también lo he dicho. Menos mal que no tengo el poder. El argumento más consistente para decir que el libre albedrío existe es que Dios no es un Dios dictador. Dios pudo haber aniquilado a Satanás inmediatamente pecó. Pudo haber aniquilado a la pareja inmediatamente pecó. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio el problema del pecado y sabe que ese no es la vía. En su sabiduría Dios sabe cuál es la manera y cuál es la vía. Entonces, en síntesis, nuestra seguridad de que el libre albedrío existió, existe y existirá por toda la eternidad, radica en toda la compleja teoría del gran conflicto cósmico. ¿Sí o no?
Porque si el gran conflicto cósmico no existiera, no existiera el libre albedrío. ¿Por qué existe el gran conflicto cósmico? Porque existe el libre albedrío. Porque existe esta gran teodicea, que son las acciones que ha tomado Dios para resolver el problema del pecado de una manera radical y seria. Porque existe el libre albedrío. Porque si no, Dios hubiese implementado una manera más práctica y más sencilla para resolver el problema del pecado. Yo no sé si me estoy dando a entender. Sí, señor. Ok, espero que sí. Pero tenemos unas objeciones. Porque no todo en la vida es color de rosa. Tenemos unas objeciones. ¿Cuáles son esas objeciones? Bueno, existen unos textos que aparentemente dan a entender que no existe el libre albedrío. O por lo menos desde que el hombre cayó, ya no goza del libre albedrío. Aparentemente. De hecho, hay un movimiento que se llama el movimiento calvinista, ahora lo vamos a ver mejor, que dice que desde que el hombre pecó, ya no goza de libre albedrío. Gozaba de libre albedrío antes del pecado. Pero después del pecado ya no goza de libre albedrío porque es esclavo del pecado. Tiene un poquito de lógica, pero no es del todo cierto. Porque lo que hace el calvinismo es anular la voluntad humana para aceptar la salvación. Es decir, que los que van a ser salvos es porque Dios así lo quiso. Y los que se van a perder es porque Dios así lo decretó o lo determinó. Bueno, entonces los que se pierden no son culpables de perderse porque es que Dios así lo ha determinado. Entonces eso no tiene sentido. Y los que se van a salvar, bueno, se salvan porque Dios así lo quiso. Entonces yo para qué me voy a esforzar por salvarme si al fin y al cabo ya la salvación está predestinada para mí. ¿Y para qué voy a predicar si al fin y al cabo ya Dios sabe, ya Dios tiene predeterminado quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder? ¿Yo para qué voy a predicar entonces? Mire todo lo que presupone todo esto. Cuando creemos que la predestinación es tal como ellos la consideran, pero eso no es predestinación. Mire Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinó. Hermano, bueno, Dios predestinó, Dios predestinó. Y si Dios predestinó, no existe el libre albedrío. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos reconciliar estos textos con la idea del libre albedrío? El cual claramente es un principio bíblico. ¿En qué sentido Dios ha predestinado a sus hijos para que sean salvos? ¿Quiere decir esto que como Dios nos ha predestinado para salvarnos, todos, sin excepción, entonces van a ser salvos? Pareciera dar a entender eso. Ahora, fíjense, el asunto muy importante del que les quiero hablar es que Juan Calvino, uno de los grandes reformadores de la iglesia, escribió un libro que se llama Institución de la Religión Cristiana. Y en ese libro, Juan Calvino, en el capítulo 14, dice, llamamos predestinación al decreto eterno de Dios con el cual estableció lo que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron creados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados a la vida eterna y otros a la eterna condenación. Esta es la forma en la que el calvinismo entiende el concepto de predestinación en la escritura. Y nos vamos a dar cuenta que el problema es semántico, de significado, de la palabra en su idioma original. Vamos a ver cómo los griegos asumen el término predestinación para darnos cuenta. Basado en este pensamiento, el
los bautistas reformados, que son los que siguen esta creencia de la predestinación de Calvino, yo tengo algunos amigos que son bautistas reformados, tengo un gran amigo que es bautista reformado, que está afincado en esta idea y tengo grandes discusiones y grandes debates con él respecto a esto. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar en un futuro con esto, pero igual seguimos siendo grandes amigos. Hay 5 puntos basados en esta teoría de la predestinación. En primer lugar, como todo está predestinado y el hombre pecó, como el hombre pecó ya no tiene libre albedrío, sino que es esclavo del pecado. Está en algo que se llama depravación total. Depravación total. Por consiguiente, la elección es incondicional, es decir, no depende de nosotros, nosotros no elegimos. Dios elige a quienes van a ser salvos. Y como elige quienes van a ser salvos, la expiación por parte de Cristo Jesús es una expiación limitada. Escuchen bien esto. Es una expiación limitada. Cristo Jesús murió no por toda la humanidad, sino por aquellos que él eligió, que van a ser salvos. Y por consecuencia, aquellos a quienes él eligió y por quienes murió y derramó su sangre, para esas personas su gracia es irresistible. Sí o sí, esas personas van a aceptarlo y van a ser salvas y no se van a resistir a él, porque la gracia de Dios es irresistible para esas personas que fueron elegidas para salvación. Y por consecuencia, esas personas nunca se van a desviar, sino que van a perseverar hasta que se consuma la salvación con la venida de Cristo Jesús. Entonces, fíjense, todas estas 5 tesis o estos 5 puntos, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, giran en torno al pensamiento de la predestinación, entendiendo el concepto de predestinación de que Dios decretó que unos se van a salvar y otros se van a perder. Entonces, bajo esta premisa, bajo este pensamiento teológico, filosófico respecto al libre albedrío, el libre albedrío no existe y la voluntad humana está anulada. No tenemos voluntad y no tenemos posibilidad de elegir, porque Dios ya lo tiene todo decretado. Es decir, que Satanás pecó porque Dios lo decretó. Adán y Eva pecaron porque Dios lo decretó. Pero el problema es que si Dios decretó esto, entonces ni Satanás es culpable del pecado, ni Adán y Eva es culpable del pecado, y el culpable del pecado es Dios. Volvemos al mismo punto, por favor, eso no tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que estar exentos de toda responsabilidad, porque no es nuestra culpa. El verdadero culpable es Dios, porque Dios entonces es injusto. Y es injusto porque a unos destinó para salvación y a otros para perdición. Dios es injusto. Pero eso no es cierto desde el punto de vista bíblico. Absolutamente. Miren este comentario que hace un hombre arminiano. Arminiano viene de Arminio, que fue el que contrarrestó las tesis de Juan Calvino. Entonces este hombre, favoreciendo el libre albedrío, dice, todos fuimos predestinados para salvación, escuchen. Y tiene mucho sentido. El ser humano fue predestinado para salvación. Es decir, con el objeto de ser salvos, con el propósito de ser salvos, con la intención de ser salvos. Y nos vamos a dar cuenta que predestinación tiene que ver con propósito e intención, no como resultado en sí mismo. Pero eso no quiere decir que necesariamente todos seremos salvos, porque aunque Dios nos predestinó para salvación, también nos dio libertad para salvarnos o perdernos, el libre albedrío. Un concepto muy sobrio. Dios, el anhelo, su propósito, ¿verdad? Es que todos sean salvos. Pero últimamente quien toma la decisión, ¿quién va a ser? Nosotros, si aceptamos o no el regalo de la salvación. Por eso la Escritura dice,
yo quiero que todos sean salvos. Porque es el querer, el anhelo, el propósito de Dios. Pero todos van a ser salvos, no. ¿Por qué? Porque no todos van a aceptar. Algunos van a aceptar, otros van a decidir no aceptar porque tienen libre albedrío. Libre albedrío. Ahora fíjense, y no voy a leer eso, la palabra predeterminación proviene de un vocablo griego que se llama proorizo. Proorizo. La palabra proorizo o la palabra proorismo en griego es predestinar. Pero cuando nosotros estudiamos a ciencia cierta el tema de la predestinación, en el idioma griego, el sentido de la palabra predestinar o proorizo o proorismo no da a entender que Dios ha decretado de antemano. Para entender esta palabra, desde el punto de vista semántico, es decir, de su significado en el idioma original, les voy a colocar un ejemplo. Resulta que yo voy a tener un hijo. Ustedes saben que yo voy a tener un hijo, ¿verdad? Eso mismo. Se va a llamar Lucas. Lucas. Así que ya ahí está Lucas en camino. En unas 2 o 3 semanitas ya está por aquí con nosotros. Como el nieto mío. Eso mismo. Entonces, fíjense ustedes. Lucas está en la barriga de Carolina. Nosotros dos podemos ponernos de acuerdo en querer que Lucas sea médico cuando sea grande. Y nos ponemos de acuerdo porque eso es lo que queremos para Lucas. Es un ejemplo, no es lo que queremos, pero es un ejemplo. Lucas nace y el pensamiento y la idea nuestra es que él sea médico. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Reunirle todas las condiciones para que Lucas sea médico, ¿verdad? De pronto vamos a buscarle ayudas académicas extras para que logre un nivel intelectual un poco más avanzado, porque la carrera de medicina demanda mucho. De pronto lo vamos a poner en X o Y colegio que lo lleve por ese camino, ¿verdad? En fin, vamos de pronto también a crear una póliza, un seguro, porque como es costosa la carrera de medicina, nosotros vamos a depositar allí mensualmente o cada vez que podamos un dinero para que cuando llegue el momento de que él estudie, ya ese dinero está allí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos predeterminando a Lucas para que estudie ¿qué cosa? Medicina. El problema es que nosotros dos no estamos contando con que Lucas va a crecer y él va a tomar sus propias decisiones. Y últimamente Lucas va a decidir si quiere o no quiere estudiar medicina. Entonces, fíjense, el significado de la palabra proorismo o proorizo, que es predestinación en griego, perdón, no tiene que ver con un decreto que Dios determinó o predeterminó, sino con intención y con propósito. Es decir, aunque la intención y el propósito de Carolina y yo es que nuestro hijo sea Lucas, no necesariamente, médico, no necesariamente tiene que ser así, porque cuando él crezca él va a elegir si quiere o no quiere. Y nosotros podemos tratar de obligarlo, pero no vamos a poder, porque ¿quién obliga a alguien a hacer algo que esa persona no quiere? Nadie. Entonces, así ocurre con respecto a la salvación. Dios predestinó a todos los seres humanos en su totalidad para salvación, porque es el propósito y la intención de Dios que todos sean salvos. Pero no es el resultado final, porque el resultado final va a ser que algunos, por el libre albedrío, van a elegir si se salvan o no se salvan. Aunque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la salvación. Dios hizo la provisión porque nosotros no podíamos salvarnos. Pero es que nosotros no tenemos excusa porque ya Dios nos dio la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptarla, escogerla y rechazar la perdición y rechazar la muerte. Así que en conclusión, para terminar, creo que ya con eso termino. En conclusión, si no existe el libre albedrío, todo lo que ocurre en el universo y nuestro planeta fue determinado por Dios. Si esto es así, entonces Dios predestinó todo.
Y si todo está determinado con anticipación, entonces Dios es el culpable de todas las cosas malas y buenas. Por consiguiente, podríamos justificar la existencia del pecado y la maldad. Y esto es una contrariedad contra la teología de la Biblia, en donde encontramos que el pecado es un misterio, el cual no se puede justificar ni mucho menos explicar. Entonces, no sé si quedó claro los conceptos, si quedaron claros los conceptos. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amén. Y si de pronto hay alguna preguntita, pues pueden hacerla. Buenas, Enuar, tengo dos preguntas que dependen de una premisa general. La premisa general es si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Dios sabe de antemano eso? La respuesta es sí, ¿verdad? Eso es preconocimiento. Preconocimiento no causativo. ¿Es Entonces, correcto? si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, número uno, ¿para qué hace un juicio investigador? ¿Para qué? ¿Por qué hace un juicio investigador? Por nosotros, no por él. Pero ¿por qué se llama investigador? ¿Quién Por el realiza la carácter, investigación? por el carácter del juicio, porque realmente de lo que se trata del juicio es de básicamente investigar las vidas, exponer la vida del que está profesando el nombre de Jesús. Por eso se llama investigador, porque es una especie de pesar en balanza para llegar. Pero es que me estoy escuchando yo mismo, no sé por qué. Precisamente por eso se llama investigador, porque lo que se está haciendo es pesar en balanza la vida de cada persona de acuerdo a sus acciones, porque las acciones últimamente dicen si yo he aceptado o no he aceptado la obra salvífica de Cristo Jesús en mi vida, en mi corazón. Sí. Y la otra pregunta es en cuanto al libro de la vida, porque si nosotros consideramos, aceptamos que todos hemos sido predestinados, es decir, que Dios ha hecho provisión, que es la intención, el deseo de Él, que todos seamos salvos, aunque lamentablemente no va a ser así. Entonces podríamos afirmar que todos nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida y Originalmente sí, originalmente, y los que se pierdan van a ser borrados del mismo. así es. Es correcto. Por esa ¿cierto? razón Apocalipsis en el capítulo 20 y 21 dice que los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron a perdición eterna y sufrieron la segunda muerte. Porque en algún momento nuestro nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida si el concepto de que el anhelo y el propósito de Dios es de que todos seamos salvos. Allí alguien preguntó, ¿y dónde queda Judas? Sí, yo. ¿Qué pasó con Judas? Bueno, ahí existe lo que se llama técnicamente, yo quería decir algo en cuanto a Judas. Sí, dilo, y después digo yo lo que voy a decir. Hay un concepto teológico que se llama el preconocimiento no causativo. Eso, precisamente lo que iba a decir. Quiere decir eso, que Dios conoce las cosas de antemano, pero su preconocimiento no afecta a mi libre albedrío. Absolutamente. O sea, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, pero ese conocimiento no influyó en su libre decisión. Él libremente decidió entregar a Jesús. Entonces, sí, Lucas no fue, mire, perdón, Lucas, Judas no fue predestinado para que traicionara a Jesús. Ahora, Dios sabía, es decir, Dios no decretó que Judas era el que iba a traicionar a Cristo Jesús. Dios no lo decretó. Porque es que si Dios lo decreta y Dios lo predetermina, entonces Judas no tuvo culpa, porque hizo parte de un plan que Dios orquestó. Entonces, esto se llama aquí preconocimiento no causativo técnicamente en teología. Porque aunque Dios conocía, no es la causa. ¿Ok? La causa de su pecado es su libre decisión por el mal que surgió en él. Y esto mismo ocurre con Satanás. ¿Sabía Dios que Satanás iba a pecar? Sin duda alguna. Yo siempre he puesto un ejemplo. Siempre. Supongamos que nosotros nos enteramos que Lucas va a ser la persona más mala que va a existir en la tierra. Dios no lo permite.
Lucas es nuestro hijo. Va a ser la persona más mala por alguna, y va a hacer maldades, va a ser peor que Hitler, peor que Napoleón Bonaparte, peor que Iván el Terrible, peor que Stalin, peor que lo que sea, que Pablo Escobar. Nos enteramos de eso. Ahora, ¿ustedes creen que por el amor que nosotros sentimos por Lucas, tenemos dos opciones? Una, abortar a Lucas, y otra, tenerlo. ¿Ustedes creen qué opción vamos a elegir nosotros? Tenerlo. Porque es nuestro hijo y lo amamos. Porque nuestra decisión está basada en el amor, no en la razón. Ahora fíjense, desde el punto de vista humano, Dios sabía que Satanás iba a pecar, sabía que Eva y Adán iban a pecar. Sin embargo, por amor, Dios los creó. ¿Sí me doy a entender? Porque es preconocimiento, presciencia, es un atributo de Dios. Y como Dios lo tiene, o sea, si Dios no preconoce todas las cosas, Dios sencillamente no es Dios. Por eso Dios es Dios, porque preconoce todo con anticipación. Eso se llama presciencia, lo dice Primera de Pedro. Presciencia es un atributo divino. Entonces, preconocimiento no causativo, aunque conoce no causa. Ocurre porque últimamente, como nos dio libre albedrío, tomamos la decisión de hacerlo. Pero pudo haber sido Mateo, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Natanael, Felipe. Pero en este caso, Lucas permitió. Dice el deseado de todas las gentes, una cosa muy, muy impactante. Dice que hasta el último momento, el amor longánime de Dios estuvo para con Judas disponible. Y cuando el Señor Jesús dijo, uno de los que están aquí me va a traicionar, ¿usted cree que el Señor Jesús lo dijo por decirlo? Lo dijo porque quería que esas palabras llegaran a la persona, que en este caso ya era Judas, que estaba tramando el plan y ya había acordado con los escribas y fariseos, y se retractara de lo que estaba haciendo. Porque la misericordia estaba luchando por Judas. Bueno, Georgette dice que si debemos tomar nuestras decisiones basadas en el amor o la razón. El problema es el mal concepto que nosotros tenemos de amor. Creemos que el amor es un sentimiento y realmente el amor es un principio que tiene que estar basado en la razón. ¿Ok? Y la razón indica que aunque mi hijo va a ser malo, yo lo voy a tener por el simple hecho de que es mi hijo. ¿Sí me doy a entender? Eso últimamente fue lo que hizo Dios. Dios no tomó una una decisión basado en un amor sentimental humano, en un sentimiento humano, no, en un amor que es el amor basado en la razón, pero que no tiene implicaciones causativas, sino todo lo contrario. Nos dio libre albedrío. ¿Alguna otra preguntita? Se quedan todos en silencio y me intimidan así. Enuar, hola amigo. Hola Hilary. De pronto, no es que sea directamente una pregunta, pero tú sabes que hay la tendencia mucho en los jóvenes y el deseo de anhelar ser libres. Me gustó al principio que estabas haciendo una diferencia entre libre albedrío y libertad, que no es lo mismo, pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, sí. Y sobre todo cuando en Juan 8:32 el Señor expone y conoceréis la verdad y os hará verdaderamente libres. O sea, confirma que hay una distinción porque nosotros en nuestro libre albedrío hacemos uso, decidimos lo que nosotros queramos hacer. Sí, tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero el hecho que tengamos la vida, por así decirlo, en nuestras manos y decidamos como queramos, no quiere decir que seamos libres. O sea, la verdadera libertad, cuando hablamos de verdadera libertad, hablamos, como lo dice el Señor, o sea, cuando conocemos la verdad, encauzamos esa libertad de una manera que es de bendición para nosotros y bendición para otros. ¿Y cuál va a ser el fin al cual nos va a llevar?
pues a la vida eterna. Totalmente. Mientras de muchas acuerdo. personas hacen uso de su libre albedrío, pero van a tener perdición, porque pues tienen un concepto inadecuado de lo que es verdaderamente libertad. Y es muy propicio para los jóvenes porque en encuestas y esto que yo he en algún momento trabajado con jóvenes, veo que ese es un anhelo. No, pues mi anhelo es ser libre, o sea, como que nadie me está diciendo lo que yo tengo que hacer, pero no sabiendo que eso es lo que más está perjudicando la juventud ahora. Sí, quería comentar eso. Totalmente de acuerdo. El problema es la mala definición y el mal concepto que tenemos de libre albedrío y de libertad. Nosotros creemos que libertad es hacer lo que nos da la gana y que nadie nos diga nada, ¿no? Y eso es libertinaje, pero eso es otro concepto, ¿verdad? La verdadera libertad, según la palabra de Dios, es hacer buen uso del libre albedrío, de la capacidad que Dios nos dio para elegir. Y como les decíamos, si elegimos lo bueno y lo correcto según los patrones divinos, porque Dios es el máximo patrón moral, es el máximo patrón de perfección y es el máximo patrón de ¿cómo se llama? De belleza. Y si nosotros operamos basándonos en esos patrones, miren, nosotros nunca vamos a errar. Por lo tanto, si hacemos el buen uso del libre albedrío, entonces nuestra libertad se va a ensanchar cada vez más. ¿No se han dado cuenta que si vamos en contra de las leyes que están establecidas, nuestra libertad se restringe? ¿No se han dado cuenta? Y tenemos que andar escondiéndonos, y tenemos que andar ocultándonos, y tenemos que estar mintiendo, y tenemos que estar haciendo esto porque se va reduciendo más la capacidad de libertad. ¿Por qué? Porque vamos en contra del principio que nos ayuda a ensanchar la libertad, que es la ley de amor de Dios, que es la ley de la libertad. Wilson quiere decir algo, no sé. Edward, tú decías de la predestinación, que era la intención de Dios, el deseo de él de que todos seamos propósito e intención, sí. El propósito, la intención. Si eso es así, pienso yo acá, que es mucho más fácil salvarse que perderse, porque claro, ya Dios está trabajando incansablemente para ese propósito. Por supuesto, miren, y ese no es no solamente pensamiento tuyo, eso lo dice Elena de White en El Camino a Cristo. Explícitamente, como tú lo has dicho, lo dice ella. Es más fácil salvarse que perderse. Así lo dice claramente ella. Porque la única manera de perderse, dice ella, es que el ser humano diga no quiero la salvación. Pero mientras el ser humano no diga no quiero la salvación, todavía tiene posibilidades de salvación porque Dios seguirá poniendo todo a su disposición para salvarlo. Así es. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, al parecer nadie más tiene preguntas. Bueno, Edward, queremos darte las gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos en este tema. Amén. Fue de mucho provecho, creo que aclaramos muchas dudas que algunos teníamos. Y yo también las aclaré. De verdad, porque fue un reto hacer este tema. Este tema es difícil de abordar, no es fácil. Créanme lo que trabajé, como ustedes no tienen idea para elaborar ese tema. Bueno, bendiciones a ti, a tu familia y a ese bebé que viene en camino.